Hay sucesos en la vida que no tienen explicación razonable. Sin embargo, pueden cambiar nuestra manera de vivir y percibir las cosas. Un acontecimiento, una coincidencia, una experiencia o incluso algo milagroso. Las cosas buenas y malas siempre tienen un qué y un para qué. Escucha este podcast donde hablaremos de diosidencias, eventos irrazonables que no tienen lógica. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un episodio más de Diosidencias. Hoy estoy muy contento, quiero compartirles una historia la cual creo que puede llegar a inspirar a muchos, por lo que hoy no vamos a tener un invitado especial. Me he autoinvitado a Diosidencias, así que les voy a compartir una historia muy especial que guardo en mi corazón. Esta historia pasó no hace muchos meses. Estábamos planeando ir a un nuevo cerro, un cerro que no habíamos hecho ninguno de los integrantes de Trekking Club Nuevo León. Como les he compartido, o como algunos de ustedes saben, salgo con este grupo de amigos a la montaña, abrimos nuevas rutas. A veces también utilizamos una herramienta que se llama Wikiloc, donde otras personas han compartido la ruta, la han grabado, han dejado indicaciones para que tú puedas recorrer las montañas con mayor seguridad. Entonces, cuando estábamos decidiendo a qué cerro íbamos a ir el siguiente fin de semana, decidimos que queríamos darle una oportunidad al Coahuilón. Habíamos escuchado que este cerro es bastante retador, más o menos en distancia son como 11 kilómetros, un tiempo promedio de recorrido total son como 8 horas. La altitud que llega a alcanzar son 3.500 metros sobre el nivel del mar, así que tiene ciertos riesgos de hipotermia, de sentir un poco mal de altura, etc. Pero bueno, empezamos a organizar todo esto y también investigar cuáles son algunos de los otros peligros aparte de los que ya les he mencionado. En el lugar podríamos encontrar serpientes de cascabel, también toparnos con algún oso. En temporada muy fría, por la altura, es muy común que pueda haber este tipo de encuentros, así que empezamos a organizar. Invitamos personas, al final solo nos unimos como 7, íbamos a ir en 2 carros porque 2 amigos específicamente, ellos iban a ir en su propio carro e iban a llegar un poquito después. Entonces nos fuimos 5 en un vehículo. Ese día salimos realmente temprano porque el lugar de donde se tiene que empezar el hike en el mapa nos marcaba como 3 horas y media a 3 horas 50. La distancia por la hora que era, pues no había tanto tráfico, pero nos marcaba ese tiempo. Entonces calculábamos que queríamos llegar como 7 y media, 8, dependiendo, porque íbamos a agarrar una parte de la autopista para ahorrar tiempo. Entonces queríamos empezar temprano. Como es una ruta que está bastante expuesta al sol, que te pega desde que empiezas hasta que terminas, entonces queríamos empezar muy temprano para que no nos tocara mucho el sol. Viajamos el tiempo más o menos como 3 horas 40, eso era lo que nos estaba indicando el mapa. Ya nos acercábamos, pasamos las famosas cabañas de Monterreal, también pasamos los Gemeles, que es donde empieza la ruta a La Marta, que también es un cerro conocido, La Marta o El Morro, que está también ahí en Coahuila. Avanzas un poco más, como una media hora, y llegas a Mesa de las Tablas, que es una comunidad bastante pequeña, es un pobladito, en donde el Google Maps nos indicaba que se empezaba la ruta. Nosotros íbamos siguiendo 100% la aplicación. En ese momento entramos al pueblito, agarramos ya camino de terracería y seguíamos avanzando. Seguimos avanzando hasta que nos dijo, hasta aquí es el punto de reunión. Bueno, nos marcaba un poquito más adelante, pero como había llovido un poquito unos días antes, estaba como lleno de lodo. Íbamos en mi carro es un Jetta, entonces se podía atascar, decidimos no arriesgarnos, así que en la última casa había un espacio como una pared donde no estábamos cubriendo el paso de ningún carro ni estorbando, y decidimos estacionarlo ahí. Mientras nos acomodábamos, bajábamos todo el equipo, las mochilas, todo, nos preparábamos para empezar pues el hike. Salieron 2 personas. Cuando los volteamos a ver, vimos que eran personas ya mayores y dijimos, no, pues nos van a quitar de aquí, o nos van a correr, o qué. Entonces, qué sé yo. Pensamos pues que podía pasar algo, ¿no? Que no les había gustado la idea de que nos estacionáramos ahí. Pues a muchas personas, como llegan muchos senderistas, pues no les gusta que les dejen basura o que les hagan ruido, y aparte era muy temprano. Salen esas personas y muy amablemente nos saludan. Platicamos un poco con ellos,
Y ya cuando ven que somos senderistas, que somos personas pues tranquilas, de repente nos dicen, oigan, pues son 100 pesos por el carro de estacionamiento. Entonces dijimos, no hay problema, le pagamos ahorita o le pagamos después. Y como que el señor platicó algo con su esposa y su esposa nos dijo, oigan, ¿no quieren desayunar? Y nosotros, es que llevamos un poco de prisa, señora, una disculpa, pero muchas gracias. No, es que les podía hacer huevito con frijoles, tortillitas, esto, lo otro, y se los doy barato. Nos dijo eso. Y nosotros, muchas gracias, pero ya tomamos algo en nuestra casa, salimos muy temprano, queríamos realmente empezar la ruta. Nos preguntó, ¿cómo a qué hora creen que ustedes vayan a regresar al carro, más o menos? Y dijimos, no, pues creemos que como 2:30, 3 de la tarde vamos a estar llegando aquí al carro. Dijo, bueno, si no quieren desayunar porque ya comieron y traen para desayunar allá en la cumbre o allá en la montaña, ¿qué les parece si les vendo gorditas? Ustedes me piden orden de gorditas, cada quien elige su guiso, yo se las preparo y cuando lleguen pues ya nada más comen y así ya se van pues llenos a sus casas. Y nosotros como que, no señora, muchas gracias, de verdad, muchas gracias, solamente vamos a pagar el estacionamiento cuando regresemos, esto lo otro. Y ella dijo, miren, si me consumen, no les cobro el estacionamiento. Y bueno, ya la señora estaba muy insistente y decidimos, bueno, vamos a pedirle unas gorditas para ayudarla y también nos sirve que comemos algo para poder llegar a Monterrey y a Monterrey pues comemos donde querramos, lo que querramos. Esa fue como la idea que teníamos, la mayoría del grupo. Decidimos pedir cada quien su cantidad de gorditas que quería. Yo recuerdo que pedí 5, estaban como en 12 pesos, más o menos eran como 60 pesos mi orden, ¿no? Dejamos todo, le agradecimos a la señora, más o menos quedamos ya de acuerdo con la hora y empezamos el camino. Mientras caminábamos, como que el Google Maps se actualizó, como que dijo, oye, me equivoqué, bueno, como normalmente a veces puede llegar a pasar, ¿no? Que de repente no nos damos cuenta que el Google Maps está equivocado y que realmente el punto de estacionamiento o donde nos indicaba que era el lugar final que teníamos que llegar, pues no era ahí. Entonces vemos y el punto de donde teníamos que empezar estaba a 2 kilómetros de distancia, es decir, nos habíamos estacionado 2 kilómetros más lejos de donde teníamos que empezar la ruta. Los que hacen senderismo o alguna actividad, o bueno, si no haces también te puedes imaginar. Imagínate subir 11 kilómetros, ida y vuelta, y luego ya bajar cansado, con sed, bajo el sol, y tener que caminar esos 2 kilómetros realmente nos iba a pesar bastante. En ese momento era temprano, íbamos con energía, así que los que ya teníamos un poquito más de experiencia dijimos, eso va a doler, eso va a costar bastante cuando regresemos. Así que decidimos platicar, empezamos platicando con los más novatones y le dijimos, bueno, alguien se tiene que sacrificar, ustedes están más jóvenes, esto, lo otro, así que cuando regresemos ustedes van por el carro. Pero como yo traía el carro me dijeron, no, tú eres el dueño, tú tienes que ir por el carro. Y bueno, entre que íbamos relajeando, fuimos cruzando varios terrenos. ¿Por qué? Porque pues ya ahí estaban cercados, el camino lleva como a un final y ya tenías que empezar a invadir propiedad privada. Es algo que no nos gusta porque te puedes meter en problemas con las personas. Además, había partes ahí donde nos empezamos a meter en el pastizal y en los matorrales que estaba muy cerrado, que pasaba, se había espinas, entonces estaba muy incómodo. Logramos cruzar y ya para llegar al punto final donde estaba o donde debíamos estacionarnos y donde empieza la ruta para poder subir el Coahuilón, había un terreno donde tenían sembrado árboles de manzana, así que con mucho más razón pasamos con mucho cuidado para no dañar alguno de los árboles, no tocamos nada, porque nos podíamos meter en problemas. A veces hay personas que se molestan, que tienen armas, no sé, no sabíamos qué podía pasar, así que cruzamos lo más tranquilo posible, sí, con mucho cuidado. Y una vez que llegamos al punto de reunión nos empezamos a reír porque ahí había lugar para estacionarse, vimos más o menos por dónde debíamos desviarnos para poder entrar y no a donde nos llevó el Google Maps, que cuando tú buscabas la ruta otra vez, porque mandamos un link del mapa en el grupo de WhatsApp para que las personas que venían en el otro carro, que eran 2, pues siguieran la misma ruta. Volvimos a abrir el link que nos habíamos mandado y el link nos mandaba a donde teníamos que empezar, al lugar correcto. Entonces dijimos, qué raro que nos mandó ya. Pero bueno, ya no le hicimos tanto caso, estábamos emocionados, un nuevo cerro, un nuevo reto, así que empezamos. Llevábamos como 40 minutos de ascenso y conforme vas caminando en el cerro, empiezas a agarrar altura, pero sigues teniendo visibilidad hacia el valle o hacia la carretera. Y así vimos que un carro
entró, vio el retorno por donde debimos haber entrado nosotros, se estacionó y más o menos vimos que se bajaron 2 personas, así que dijimos, son nuestros amigos. Eran 40 minutos, 50 minutos que llevábamos ya de ascenso. Y bueno, dijimos, quizá fueron al pueblo, se dieron cuenta que ahí no era la ruta y regresaron. Pero bueno, al rato le preguntamos. Seguimos caminando y caminamos como es esto del mundo del senderismo. Llegamos a un vallecito, ahí descansamos, nos hidratamos y ahí no es el punto final, es como una cumbre falsa, se le podría decir. Sigues caminando, llegas a otra y tiene muchas cumbres falsas en las que dices, bueno, ahí es, y llegas y ahí no es. Entonces caminas y bueno, donde está la cumbre que normalmente está señalada con una cruz y ahí pues llegamos a la cumbre de Coahuilón. Sí hicimos bastante tiempo, estuvo cansado, nos pegó duro el sol. Llegamos, disfrutamos, seguimos platicando y después llegaron nuestros amigos. Entonces ya platicando ahí entre las charlas que se dan en la cumbre, salió el tema de lo del carro y del Google Maps. Ellos nos dijeron, qué raro, porque nosotros pusimos el mismo link que ustedes mandaron por WhatsApp y nos llegó al punto donde nos estacionamos. Dijimos, bueno, quizá el teléfono se bloqueó. En ese tiempo mi teléfono de repente también se ponía medio loco, te hacía lo que quería. Entonces dije, no, pues debe ser cosa de mi teléfono. Una disculpa, yo voy por el carro. Empezamos de regreso a caminar. Y ahora todos en grupo, los 7, porque los otros 2 llegaron después. Íbamos platicando y la verdad se nos hizo un poquito largo el regreso porque ya nos daba el sol. Nos separamos. A mí me tocó llegar un poquito primero. Realmente ya traía molestia en los pies, el calor ya quería llegar. Llegué y los esperé ahí en la sombrita al lado del carro de mi amigo mientras bajaban los demás. Esa vez tuve la fortuna de que había un perro. Normalmente en las comunidades hay perritos y se te pegan. Y ese perro me acompañó todo mi camino y todo mi regreso. Que luego es otra historia, pero me dio mucha tristeza regresar porque el perro, cuando me subí al carro, nos seguía y me iba brincando y llorando porque quería que lo trajera. Pero bueno, eso es otra historia. Y llegaron mis amigos después que ya yo los había estado esperando un ratito. Ellos llegaron. De alguna forma nos acomodamos en el carro los 7. En un carro de 5 personas metimos 7 personas para poder llegar a donde nos habíamos estacionado. Bajamos las cosas y ya la señora nos estaba esperando. Llegamos un poquito tarde, le habíamos dicho como 2:30, 3, llegamos como 3:30. Más o menos como media hora de retraso traíamos. Pero la señora de volada empezó a cocinar y mientras cocinaba pues platicábamos con ella, que a qué se dedicaba, si tenían hijos y así, ¿no? Ella nos dijo que pues no sabía leer, que por eso pues nunca había salido de ahí, no tenía trabajo y que su trabajo pues era la agricultura, la ganadería, hacer trueques con los huevos de su gallina. Alguien había sembrado elotes, intercambiaban y cosas así, ¿no? Y ella nos platicó eso. Empezó a servirnos, comimos, bueno, oramos todos. Primero le dijimos, ¿podemos orar? Si tiene alguna petición, oramos por usted. Y ella dijo, pues yo solamente tenía una petición, que Dios pues enviara algo o alguna forma para que yo pudiera generar un dinerito y podernos mantener mi esposo y yo, porque mi esposo también ha estado enfermito y ha estado buscando trabajo, pero no ha encontrado. Fue todo lo que nos dijo. Seguimos platicando, disfrutamos de la comida. Realmente esas gorditas estaban muy buenas. De hecho, nosotros la queríamos comprar e irlas comiendo en el camino, pero pues yo dije, yo voy a manejar, no me voy a batir todo, no voy a disfrutar. Entonces le dije, pues deme chance, mejor me las como y a todos no las comimos, ¿no? Y seguimos comiendo y platicando. La señora de ahí nos empezó a contar que sí tenía hijos, pero que sus hijos estaban en otros lugares, que casi no les hablaban, no los visitaban, no los apoyaban, porque sus hijos tenían sus propios problemas económicos y de situaciones, ¿no? Entonces se abrió un poquito más, ya cuando le dijimos que éramos cristianos, pues sabíamos que Dios iba a proveer todas las cosas, que le iba a ayudar, que no se preocupara, que le pidiera. Y ella decía, pues es que sí le estuve pidiendo. Yo creo que ustedes son su respuesta. Eso realmente a mí me llegó muchísimo. No sé qué hubiese sentido si alguien te dice, oye, es que yo estaba orando y yo creo que tú eres la respuesta. A mí eso me llegó mucho y le preguntamos, ¿y por qué cree eso? Y ella nos dijo, vean, yo le pedí a Dios. Ya nos quedaba muy poca comida para mi esposo y para mí. O sea, realmente no teníamos forma de cómo pasar esa semana. O sea, una vez que se acabaran estos alimentos, pues realmente ya no iba a tener forma de cómo renovar mis alimentos. Le estuve pidiendo a Dios que nos diera trabajo de alguna forma para poder llenar nuestra alacena con alimento y poder cocinar y poder sobrevivir un tiempo más en lo que nuestros hijos nos apoyan o sale algún trabajito. En ese momento
La verdad me sentí que me llegó ver a esta persona tan amable, cocinaba muy rico y en esa necesidad, pues yo traía un poquito más en la cartera, siempre traigo efectivo por cualquier cosa, a veces hay lugares que no aceptan tarjeta de crédito o tarjetas, entonces decidí dejarle lo que tenía, todo el efectivo que yo tenía. Mis amigos también tuvieron la misma idea, personalmente, o sea, cada quien lo reflexionó y casi al mismo tiempo, pues todos empezamos a abrir nuestra cartera y a sacarle y a dejarle lo poco, mucho que traíamos. Cuando la señora vio esto, se puso a llorar. La señora se quebró, le agradeció a Dios, nos dijo que éramos sus ángeles, porque realmente con todo este dinero que había juntado, los 600 pesos más o menos de sus gorditas, y con lo que le habíamos dejado, yo creo que le habíamos dejado entre todos otros 600, 700. Ella estaba súper feliz porque con eso podría sobrevivir casi 3 semanas. Entre ella y su esposo eran personas que no comían mucho, me imagino, no sé. Pero me dijo, yo puedo hacer despensa y comprar para nosotros unas 2, 3 semanas. Ustedes son unos ángeles y le agradezco a Dios. Oramos otra vez con la señora. Realmente teníamos sentimientos encontrados, estábamos muy felices. Tú sabes que cuando ayudas a alguien sin esperar nada a cambio, pues hay una satisfacción que no se puede explicar. En ese momento sentimos esa satisfacción, nos despedimos, le dijimos que íbamos a intentar que cada vez que llegáramos con ella, o bueno, ahí a subir ese cerro, pues nos acordaríamos y llegaríamos a consumirle gorditas, y si le podíamos llevar algo más lo haríamos con mucho cariño. Ella nos agradeció y nos dijo, compártanle con más senderistas porque así yo podría vivir de mis ventas de mis gorditas, porque casi no viene gente, no es un lugar turístico. Si ustedes comparten con más gente, se los agradecería. Nos despedimos y ya llevábamos la pancita llena, así que el corazón contento. Arrancamos de regreso a Monterrey. Recuerden que son como 3 horas 50 de regreso, así que íbamos a llegar un poquito tarde, 8 y media de la noche más o menos. Ya al haber comido ya no teníamos tanta prisa por regresar, íbamos tranquilos. Entramos a carretera, empezamos a avanzar 15, 20 minutos, todo iba bien. Hasta que de pronto los carros empiezan a bajar la velocidad. Y tú sabes que en una carretera, cuando los carros empiezan a bajar la velocidad, algo pasó. Buscamos en el Waze, que es una aplicación para ver el tráfico y si hay algún problema, alguna cosa. Y sí, lo que había pasado era que había habido un accidente en el carril de arriba. Ese camión se había volteado, era como una pipa, había como que explotado, incendiado toda la parte de los árboles del valle y se había extendido para acá. Y otro carro había chocado con el de arriba y había caído e invadido el carril por donde teníamos que pasar. Así que los dos extremos, tanto de ida como de vuelta, estaban cerrados y había demasiado tráfico. Ese día no les miento, estuvimos 2 horas y media, casi 3 horas sin movernos, ahí parados esperando que quitaran el carro atravesado. En una carretera con más de miles de autos, no te podías mover, no podías comprar nada porque estás en medio de la nada. En ese momento les dije, creo que nosotros fuimos muy afortunados de poder haber comido esas gorditas calientitas y a tiempo con la señora. Ya pasado un tiempo, empecé a reflexionar en esta diosidencia y les voy a decir por qué creo que es una diosidencia y que los planes de Dios siempre van a ser perfectos y mejores que nosotros. Nosotros empezamos a planear ese viaje 15, 20 días con anticipación. ¿Por qué? Porque teníamos que invitar a gente, hacer los preparativos y así, ¿no? Buscar los carros en los que nos vamos a ir. Hicimos la planeación, en teoría teníamos toda la información, no había forma de cómo nos perdiéramos. Hacemos el viaje, el Google Maps nos pierde, llegamos justamente a esa casa, no nos estacionamos en la casa de enfrente, en la que estaba más abajito, no. Nos estacionamos justo en esa casa, salen esas personas, se dan las pláticas, las palabras que teníamos que decir o escuchar, da confianza, nos abren la puerta para vendernos pues sus gorditas. Por alguna razón no queríamos y al final aceptamos comer. Esos alimentos los íbamos a llevar para el camino, pero decidimos comerlos ahí. Aparte, en la montaña nos retrasamos un poquito, no recuerdo qué pasó. Todo esto hizo que nos retrasáramos poquito, para que nosotros no estuviéramos quizá involucrados en aquel accidente, puedo llegar a pensar, o para poder consumir esos productos y no esperar tanto tiempo en la carretera. Se me ocurren esas dos cosas, porque podíamos irnos más temprano y algo más podía pasar, o podíamos salir también más temprano y estar no 2 horas y media, 3 ahí esperando que se desocuparan por la carretera, sino mucho más tiempo, hambrientos. Y además, creo que también fue una coincidencia porque esa persona estaba pidiendo la ayuda de Dios de alguna forma para poder conseguir algo esencial que es los alimentos para ella. No sé si tú creas en las diosidencias o que tú piensas que eso es una coincidencia o que el universo conspiró,
pero realmente siento que hay un ser que está al control de todas las cosas. Y a pesar de que para nosotros no salió a la perfección como lo hubiésemos querido, llegar temprano, poder no encontrarnos ese tráfico, el plan de Dios ya estaba hecho, tan perfecto. Así funciona Dios, así trabaja. Así que estoy muy contento y quería compartirles esa experiencia de vida porque creo que ustedes pueden sacar también una reflexión de ella y saber que siempre sus planes son mejores. Aunque no nos gusten, siempre sus planes serán mejores, perfectos. Y puede haber retrasos, puede haber cosas malas, puede haber cosas negativas, pero al final Dios está al control y ese ser superior no juega al azar. Todo lo que hace es perfecto, aunque para nosotros parezcan cosas aleatorias, Él sabe por qué y el para qué de las cosas. Eso fue un episodio más de Diosidencias. Muchas gracias por escucharme. Espero que te haya encantado el capítulo como a mí me encantó vivirlo, recordarlo. Estoy muy contento de que nos acompañes. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como diosidencias.podcast en Instagram. Hola diosidencia@gmail.com. Nos puedes escribir para compartir tu historia. Podemos grabarla remota, no necesitas estar presencial. Te mando un link, nos ponemos de acuerdo en tu horario y podemos contar esa experiencia de vida porque muchas personas necesitan inspirarse y también vale la pena compartir esas cosas maravillosas que nos han pasado. Hasta la próxima. La vida está llena de milagros, casualidades, de coincidencias y de eventualidades que están al control de un ser superior. Diosidencias, eventos irrazonables que no tienen explicación lógica.